Hola, buenas tardes. Comenzamos nuestra 13ª conferencia de Rosa Mística. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a ocupar el mismo libro de Camino Recto para ir al cielo, de San Antonio María Claret y Clara. Hoy, por ser miércoles de San José, entonces voy a ocupar la oración que él compuso al glorioso San José, así le dice él. Acordaos, oh purísimo esposo de María Virgen, oh dulce protector mío, San José, que no se ha oído nunca que ninguno que haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio haya dejado de ser consolado. Con esta confianza vengo a vuestra presencia y me recomiendo a vos fervorosamente. No despreciéis mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor. Antes bien, recibidlas piadosamente. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, pues ya en las conferencias anteriores he estado anunciando a todos que volvería sobre el tema de las espadas. Y las espadas con las que Pierina Gili vio a la Virgen María en su segunda aparición. En esa segunda aparición, pues Pierina Gili, en el hospital donde ella trabajaba en 1946, 1947, pues quedó muy triste porque el rostro de la Virgen María era muy semejante a aquel que describieron los dos niños pastorcitos allá en Francia, en aquellas apariciones de la Salette. Vieron una mujer que lloraba, muy hermosa, y le preguntaron que por qué lloraba, y ya después le preguntaron también que quién era. Y bueno, pues en un cuadro muy semejante, así también se le apareció vestida de púrpura la Virgen María a Pierina Gili. Les voy a leer directamente de sus diarios esa aparición. Es en este momento como que volver al inicio y después continuamos en donde nos habíamos quedado. Es importante volver sobre las espadas para comprender la necesidad de la reparación. Si no, de otra manera, varias personas me han preguntado, Padre, ¿y cuándo vas a dar el tema de la reparación para comprenderlo mejor? Es que precisamente para comprender mejor la reparación, necesitamos regresar a los agravios terribles causados al corazón inmaculado de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces voy a leer de los testimonios de Pierina Gili, del libro que tenemos, el más completo, en el que pues se publicó finalmente para la vista de todos, para la edificación de todos, ya en muchas lenguas, sus diarios. Entonces me voy directamente a la visita que tuvo ella allá en el hospital el día 24 de noviembre de 1946. Son muy detalladas estas apariciones. No puedo leerles la totalidad, sino solamente unos pequeños extractos que yo mismo he subrayado. Vi por primera vez a la Virgen en mi habitación, pero la primera vez no fue como las siguientes, porque su persona era ligera, transparente, y yo quería equipararla a una figura
o a una sombra sin quitar nada de su realidad, ya fuera por su voz o por la impresión de que era del paraíso. Hacia las 3 de la mañana de aquella madrugada del 24 de noviembre de 1946, tuvo lugar esta primera aparición. Está doliente y triste, señora, esta doliente y triste señora estaba vestida de color violeta, con un gran velo blanco que le cubría la cabeza y descendía hasta los pies. Tenía los brazos medio abiertos, de manera que pude percibir 3 empuñaduras de espadas que estaban clavadas en su pecho en dirección al corazón. Su rostro era hermoso, pero tan triste que con la expresión parecía pedir compasión por sus sufrimientos. Sus ojos estaban velados porque las lágrimas los inundaban, como si no pudiese resistir ya más por el dolor. A un cierto punto, la Virgen se estremeció y bajo una gran expresión de dolor, de desolación, con una voz trémula, como extenuada por sus fuertes sufrimientos, dijo: oración, sacrificio, penitencia. Pronunció estas palabras despacio, lentamente, y acompañándolas con un tono de dolor y de súplica. Estaban tan llenas de dolor que penetraron en mi alma, dándome un sentido profundo de unión, más aún, de deseo de tomar sobre mí aquellos sufrimientos. Noté que mientras pronunciaba aquellas palabras, oración, sacrificio, penitencia, 2 lágrimas cayeron de sus ojos y se detuvieron sobre su rostro transfigurado de dolor. Luego de repente desapareció. Apenas se retiró de mis ojos esta dulce figura, me entregué de inmediato a la oración, rezando el rosario, y me di cuenta de que las enfermedades que sufría iban desapareciendo y me encontré muy mejorada. Por la mañana, en cuanto vi a la Madre Superiora, le conté lo sucedido y le manifesté el deseo de ver al confesor. Madre Superiora, es que ella vivía como enfermera en el convento, pero resulta que se enfermó tanto que pues se frustró sus deseos de ser religiosa y también el servicio que estaba prestando como enfermera, pues pasó de enfermera a enferma. Les voy a suplicar, por favor, que sus celulares los pongan en silencio. Y por eso es que se habla de una madre superiora, pero ella no dejó de ser laica. Después, me di cuenta que las enfermedades que sufría iban desapareciendo y me encontré muy mejorada. Por la mañana, en cuanto vi a la Madre Superiora, le conté lo sucedido y le manifesté el deseo de ver al confesor. Fíjense, este es el perfil de quienes de verdad tienen apariciones o a lo menos locuciones interiores o visiones. Se ponen siempre en manos de un confesor, de un director espiritual, del obispo, del padre, pero nunca se toman el atrevimiento, la audacia y la temeridad, pues de andar divulgando a los 4 vientos sus experiencias místicas sin tener la menor dirección espiritual de nadie. Por eso es que tenemos hasta ahorita
todo lo que nos ha llegado de Pierina Gili y la aprobación de la Iglesia, luego de rigurosos exámenes, sobre todo el seguimiento y la supervisión continua de la autoridad de la Iglesia. Y así ella solita pidió que estuviera el confesor. La Madre Superiora pues también es una autoridad dentro de lo que es una congregación religiosa. Entonces la Madre Superiora le conté lo sucedido y le manifesté el deseo de ver al confesor. Aceptó mi deseo y el confesor vino y le conté todo. Se puso serio y me hizo esta pregunta: Pierina, ¿qué piensas tú que es esta figura? O sea, la Virgen. Yo, con total franqueza, dije, la Virgen Dolorosa. Miren, nosotros tenemos aquí una figura de la Virgen Dolorosa. Sor Lucia, o mejor dicho, la hermana Lucia de Fátima, en la última aparición que hubo públicamente allá en Fátima, siendo unos niños, en 13 de octubre de 1917, mientras la masa de gente que se llegó a reunir allí, bajo la lluvia, estaba viendo el milagro del sol, porque dejó de llover, se secaron todos inmediatamente y vieron al sol que giraba, el milagro del sol. Los niños, los 3 niños, no vieron que girara el sol, ellos ni se espantaron, nunca vieron que se moviera el sol. Lo que sí vieron es que encima del sol, sin que les deslumbrara el sol, vieron la figura de San José, de la Virgen María y del Niño Dios bendiciendo al mundo. Pero luego después, Lucia vio que desaparecía San José, el Niño Dios, después de el ademán de los tres estar haciendo una bendición sobre el mundo, y entonces vio a la Virgen María solita bajo la advocación de la Virgen del Carmen. Y primero de la Dolorosa y después al final, la Virgen del Carmen. Ella se quedó reflexionando sobre estas investiduras, sobre estas advocaciones de la Virgen durante toda su vida. Y hacia el año 2000, ya siendo nonagenaria, la hermana Lucia, ya siendo carmelita, explicó en un maravilloso libro que ella escribió, que se llama Las llamadas de Fátima. Ahí explicó ella que cuando vio a la Virgen Dolorosa, pues se hizo religiosa en un convento de Doroteas, cuya Virgen era la Virgen Dolorosa. Y ya después pasó a ser carmelita descalza para mayor concentración, para mayor oración, para mayor encierro, porque las Doroteas se dedicaban a la educación, tenían escuela, y ella pidió más retiro y sí se lo dieron. Por eso es que emigró al convento de Coimbra, de las religiosas carmelitas descalzas de Coimbra, y desde allí, hacia 1947, hasta que se murió, vivió en encierro, en clausura, dedicada a la oración, a la reflexión y a escribir, porque le pidieron que escribiera muchísimo, toda su experiencia. Toda la vida se la pasó escribiendo. Pero qué importante es esto de la Dolorosa, porque la Virgen María, allá en la Salet, así apareció, y hay una estatua en el santuario que actualmente existe en Francia, en la Salet, en la zona montañosa. Allí está la que llora, la Virgen, la que llora. Pues genera como impacto, conmoción. ¿Por qué la Virgen frecuentemente se aparece como la Dolorosa? ¿Por qué aparece llorando algunas estatuillas e incluso a veces lágrimas de sangre? Son llamadas de atención muy poderosas. Bueno, pues es el caso que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un alejamiento tal de los
de las familias y de los jóvenes católicos a un alejamiento y una apostasía tal que la Virgen pues descendió y empezó a llamar otra vez a la conversión, otra vez a esto que hemos escuchado: oración, sacrificio, penitencia. Oración, sacrificio, penitencia. Porque pareciera que la Segunda Guerra Mundial generó un trauma tal en la gente que como que se sintió dejada de Dios, abandonada de Dios. Dios no intervino. Entonces vino una especie como de rebelión en la fe y muchos se enfriaron. Jesús ya lo había profetizado. Habrá tanta maldad en el mundo que el corazón de muchos se enfriará, incluso, si les es posible, también de los escogidos. A veces se habla de los escogidos como de aquellos consagrados, ¿verdad? Que pueden ser religiosos o pueden ser sacerdotes, pero no es solamente de religiosos sacerdotes, sino también de muchos laicos que se consagran al servicio del Señor. Bueno, entonces que quede claro qué importante es esta visión de la Virgen Dolorosa para comprender mejor la profundidad de estas tres espadas, de esta visión de las tres espadas en dirección al corazón de la Virgen María. ¿Y qué significado tienen las tres rosas? Por eso nomás dejé tres. No sé quién me arregló un ramo así de muchos colores, no. Es una rosa blanca, una roja y una amarilla, nada más, que son las que traen el pecho y que son las que suplen esas empuñaduras. A mí me impresiona mucho ya este detalle de las empuñaduras. ¿Qué significa que vio tres empuñaduras de espada? Pues que las espadas estaban encajadas hasta el fondo. No entraron más porque las empuñaduras detienen, ¿verdad? Pero se entiende que son espadas y dirigidas al corazón. Entonces, ahorita hemos tenido esto de que le pregunta el confesor a Pirina: ¿y tú qué piensas de esta visión, de esta figura que viste, verdad? A la Virgen llorando, vestida de púrpura, y luego y las empuñaduras, toda triste. ¿Tú qué piensas? No, pues yo pienso que es la Virgen dolorosa, con naturalidad, ¿verdad? Con inocencia y espontáneamente, sin estar pensando qué voy a responder o qué. Yo pienso que fue la dolorosa. ¿Pero qué creen? El confesor se molestó y le dijo, él muy serio, ahora le dijo, ahora te recomiendo que no te hagas la visionaria. Más aún, te prohíbo que hables de esto con nadie. ¡Sas! Miren, cuando un confesor, un director espiritual no tiene experiencia ni conocimiento teológico de la vida mística de muchos creyentes, le hacen la vida imposible a esos creyentes. Un ejemplo muy clarito lo tenemos en Santa Teresa de Jesús. El mismo San Juan de la Cruz fustiga a aquellos que son párrocos, directores espirituales o confesores a que estudien con seriedad y que consideren con seriedad cuando un alma que se pone en sus manos con confianza, pues les comunica algunas experiencias que no son ordinarias, o por decirlo de otro modo, que son extraordinarias y que pues no forman parte de movimientos grandes, multitudinarios de renovación carismática en el Espíritu Santo, no, son almas solitarias, son almas reservadas, que no andan haciendo mucha vida pública. Y entonces Santa Teresa de Jesús decía, a mí con la pena, pero escribiendo ella en sus cuentas de conciencia y en su autobiografía, que se llama El libro de la vida,
Cuenta tantas cosas que le dijeron sus confesores que la pobrecita ya no hallaban ni cómo curarse en salud. Es el demonio, evita eso, es el demonio, ¿no? Y la pobre decía, pues pero es que es nuestro Señor Jesucristo que me habla y me dice, pues yo cómo voy a ignorarlo, no puedo. Hasta que poquito a poquito fue conociendo a otras personas más autorizadas en la materia, muy bien preparadas, y luego ya apareció San Juan de la Cruz. Pero la pobrecita, no, bueno, así dicen, y San Juan de la Cruz también reitera en su libro de Llama de Amor Viva, ay, jole, invita a todos los sacerdotes a que pongan mucha seriedad en este punto. Bueno, entonces, esto es lo que le pasó a Pierina, bastante común, bastante ordinario, que pues, en lugar de ponerse a considerar con seriedad eso, el confesor le digo, te me callas y no comuniques con nadie eso y no te me hagas la visionaria. ¿No? Bueno, en la noche del 1 de junio de 1947 llegó al punto de hacerme ver el infierno. También, como con los niños de Fátima, también la misma Santa Teresa de Jesús, Dios le concedió la gracia de ver el infierno. No solo de verlo, sino de como entrar en el infierno. Oler, o sea, con los 5 sentidos, oler, ver, tocar la babosidad de las paredes, o sea, una oscuridad y una tristeza horrorosa de la ausencia de Dios. Y ver almas metidas en nichos, apresadas allí ya sin poder salir, nunca jamás. Cuando ella salió y que dejó de percibir esa peste hedionda que había en el infierno, pues se propuso con determinada determinación dedicar 1000 vidas, dice ella, dedicaría 1000 vidas, si Dios me lo diera, para evitar que una sola alma fuera a parar al infierno. Y de ahí le vino toda una capacidad apostólica. A veces Dios permite que se vea el infierno, pues no solamente para que pues no se caiga en el error de negar que el infierno existe, para no caer en el error de que el demonio no existe, sino también para estimular al apostolado, al celo apostólico, a esas almas que Dios les concede la gracia de ver o de descender al infierno. Bueno, entonces, pues también con Pierina Gili no fue la excepción. A ella también le fue concedido eso. Dice, qué horror, qué terror, qué espanto. Pero la visión allí todavía no estaba explicitada. ¿Por qué con esas empuñaduras de espadas? Ahí todavía no estaba la explicación, simplemente ella describe en su diario lo que pasó. Con posterioridad viene la explicación, porque el día 13 de julio de 1947, ojo, 13 de julio la Virgen María elige esa fecha para que en adelante, pues en un momento dado, aunque la iglesia lo autorizara, se celebrara la fiesta de Santa María Rosa Mística. Aquí en esta rectoría ya van 2 veces que la celebramos a partir de que nos enteramos de que la visión había sido aprobada por la iglesia, por la autoridad, que es el dicasterio para la doctrina de la fe, es decir, el Nihil Obstat. Ahora, como yo se los dije desde la primera intervención, ahora la iglesia no dice si son sobrenaturales, sino simplemente otorga el Nihil Obstat, pero tiene un significado semejante. Es decir, no hay ningún problema. El Nihil Obstat significa no hay problema en la veneración y en la fiesta de Santa María Rosa Mística. El santuario puede funcionar normalmente
puede la gente peregrinar sin ningún problema, se pueden celebrar las misas abiertamente en tal lugar sin ningún problema. Nihil obstat. Bueno, eso fue el 4 de julio del año pasado, es muy reciente. Y el 13 de julio, pues la celebramos por primera vez. Ya llevamos 2 veces 13 de julio, el mes pasado la celebramos. Bien, entonces el 13 de julio de 1947, la Virgen María sutilmente, suavemente explicó por qué ahora había cambiado el rostro de la Virgen, ya no se le apareció triste, sino se le apareció sonriente, gozosa, alegre, y en lugar de las 3 espadas que estaban al pie de su figura, en lugar de las 3 espadas estaban las 3 rosas. Y entonces ahí sí ya empieza a explicarle la Virgen María, la mismísima Virgen María, a Pierina Gili, sus deseos. Y en estos deseos va explicando por qué hay rosas en lugar de espadas. Ahí les va. Pongan atención. Eran poco más o menos las 4 de la mañana del día 13 de julio de 1947. Con qué sonrisa de complacencia me miró. Su actitud, aunque majestuosa, invitaba a la confianza y con gran dulzura respondió a las preguntas de Pierina. Yo soy la madre de Jesús y la madre de todos vosotros. Mientras hablaba así, la Virgen abrió los brazos que hasta entonces tenía unidos, un gesto de exquisita gentileza y de bondad materna que acompañaba su amor hacia nosotros. Cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos me embriagaban y me empujaban a un amor tan elevado que sentía haber alcanzado ya aquella meta que nosotros, pobres almas de esta tierra, deseamos alcanzar en el cielo, donde está Dios, la Virgen, el paraíso. Al abrir los brazos y con ellos el manto, me mostraba que las 3 espadas que la otra vez había visto clavadas en su corazón ya no estaban. En efecto, en su lugar sobresalían 3 bellísimas rosas de color blanco, rojo y otra amarilla, con reflejos de oro. Inmediatamente bajé los ojos y vi en tierra las 3 espadas, que estaban a los pies de la Virgen, en medio de otras muchas rosas, de los mismos colores que las que tenía sobre el pecho. Y entonces la Virgen continuó hablando y dijo, deseo que haya almas que vivan con gran espíritu de oración para obtener la gracia de que ninguna vocación sea fallida. Cuando habla de vocación se refiere a obispos, sacerdotes y religiosos, de ambos sexos religiosos. Que ninguna vocación sea fallida. Aquí parecía que la rosa blanca que estaba sobre el pecho resaltaba más para demostrar este significado. Ojo, entonces, este significado es justamente qué significa cada flor y qué significaba cada espada. Entonces, la flor blanca representa a todas esas almas con gran espíritu de oración para obtener la gracia de que ninguna vocación sea
fallida. Entonces, la primera espada significa las vocaciones fallidas. ¿Qué significa eso? Que por falta de fe, por falta de constancia, por falta de disciplina, porque se dejan seducir por las cosas de afuera, falla la vocación, concluye la vocación. En las religiosas y religiosos cuelgan el hábito y se van. En sacerdotes y obispos también, con permiso, se van. Miren, en los primeros 10 años después del concilio, tenemos los siguientes datos. Los primeros 10 años del concilio, o sea, de 1965 a 1975, hablemos de datos duros. Aproximadamente 15,000 sacerdotes, ya sean monseñores obispos, ya sean sacerdotes de base, aproximadamente 15,000 de ellos pidieron su dispensa, o sea, regresar al estado laico. 15,000 en 10 años. ¿No? Los restantes o sea, hubo otros 15,000. En total, 30,000. En 10 años, en total, 30,000. La mitad pidió la dispensa, o sea, el permiso para regresar a la vida de laicos. Poder casarse, hacer su vida, etc. Solamente 15,000 pidieron la dispensa, o sea, se comunicaron a Roma, pidieron por escrito, iniciaron el procedimiento. Paulo VI se los concedió en esos 10 años. Pero los otros 15,000 simplemente dejaron. O sea, se hicieron los desaparecidos. Pongan atención en lo que les digo, porque esto sigue ocurriendo. Se hacen los desaparecidos. Para nosotros los sacerdotes ya no nos causa sorpresa que de repente algún padrecito ya desapareció. Y que desapareció, no lo secuestraron, desapareció. ¿Por qué? Porque a la hora de revisar su habitación ya no dejó nada. Y alguno, no puedo decir nombres, esto pasó aquí ya en alguna otra ocasión, en que pues también la caja de la masa parroquial también desapareció misteriosamente junto con el sacerdote y no se le volvió a ver jamás hasta que se le vio en otro país, pues ya debidamente acompañado. Pero sin tener absolutamente la menor consideración de dar aviso, ¿no? De dar aviso a las autoridades, de dar la cara, de decir, pues fracasé y me voy, ¿verdad? Pero eso de hacerse el desaparecido, para que luego su nombre figurara entre los 100,000 desaparecidos forzados, pues es una falta de, pues de honor, honorabilidad. Ya no les importa, que piensen lo que quieran. Yo ya hice mi vida por otro lado y no me interesa. Esto sigue pasando y pasó con 15,000 entre 1965 y 1975. Sigue pasando. Antes, digo, pues los desaparecidos, si es un sacerdote de pueblo, que pues no lo conocían más que los de su pueblo, pues desaparecía y pues no sentía demasiada culpa porque decían, pues ya, ni modo, ya
Ya no quiso saber nada de su vocación, ¿verdad? Pero ¿qué cuando se trata de un obispo, cuando se trata de un líder, cuando se trata de un youtuber? Que son cientos de miles los que son pues, alterados, ¿verdad? Escandalizados. ¿Qué pasó? Y nadie sabe, y nadie supo, como dijo el monje loco. Pero sus obispos sí que lo saben. Entonces, un obispo pues, se ve obligado a instruir un procedimiento. Todo está regulado en el Código de Derecho Canónico. Entonces, cuando se hacen los desaparecidos y saben que andan por allí, por la familia, por las amistades, porque no se puede tapar el sol con un dedo, pongan mucha atención, porque esto sigue pasando en estos días. Entonces el obispo tiene que aplicar un procedimiento administrativo penal, porque dejar así las cosas constituye delito, es un delito, no se puede hacer eso. Entonces, pues, si con anterioridad lo hacían y no pasaba nada, ahora con el Papa Francisco se modificó el Código de Derecho Canónico para que si se hacían los desaparecidos, durante 6 meses ya constituye delito. Una falta de respeto por la comunidad, por sus seguidores, por las autoridades. Falta de respeto. Entonces tiene que instruir un procedimiento administrativo al cual le recae un decreto extrajudicial, es decir, no se instruye un procedimiento judicial canónico de la Iglesia, se instruye un procedimiento administrativo cuyo resultado es un decreto con cual se le aplican sanciones al sacerdote. Suspensión, suspensión temporal. Y hay ocasiones en que si el obispo tiene amistad con las autoridades del Ministerio Público, con las autoridades judiciales, pues les pide de favor, ¿verdad? Que lo vayan y lo localicen, se lo presenten. Sin presentar una averiguación previa, sin presentar procedimientos judiciales ante las autoridades. ¿Por qué? Porque se quiere todavía rescatar aquella vocación. Pero a lo menos que pues, vayan por él, se lo traigan al obispo. ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? ¿No? Pero pues no, muchas veces no están ya en el país, están en su país de origen. Y pues tienen que aplicar las sanciones que dice el canon 1392, el cual se los voy a leer. El canon 1392 dice así: el clérigo que abandona voluntaria e ilegítimamente el ministerio sagrado, es decir, el servicio, porque se es sacerdote hasta la muerte y más allá de la muerte. Se deja el servicio, la obediencia. Entonces, cuando esto ocurre durante 6 meses continuados, con intención de sustraerse a la competente autoridad de la Iglesia, sea con la intención, o sea, se tiene que confirmar la intención de sustraerse a la competente autoridad de la Iglesia, en este caso del obispo. Sea castigado, pues sí, hay castigos canónicos. Sea castigado según la gravedad del delito con suspensión o también con penas de las que están enumeradas en el canon 1336, parágrafos 2 al 4, y en los casos más graves puede ser expulsado del estado clerical, o sea, en situaciones más graves. ¿Qué situación más grave puede haber? Pues que el hombre se sustrajo voluntariamente, intencionalmente a la autoridad, es decir, a su obispo,
Y no dijo nada, no dice nada, no se reporta, surgen chismes de que lo secuestraron y resulta que efectivamente su pareja de mismo sexo lo secuestró. ¿Saben cuándo va a dar razón santo y seña de sus, sobre todo si tiene cientos de miles de seguidores en el YouTube? ¿Saben cuándo? Nunca. Estas cosas siguen pasando. Lo mismo que, pues también depende de la gravedad, ¿verdad? Si un sacerdote, pues el obispo le dice, oye, yo no te he dado facultades de ser exorcista, ¿por qué te acreditas ante la comunidad y ante cientos de miles de seguidores en el YouTube? ¿Por qué te acreditas como exorcista? Yo no te he dado esas facultades, ¿no? Pero como el YouTube se monetiza, entonces ahí viene la feria, ahí viene el lucro, y eso es delito. Está engañando a la gente, haciéndose pasar por exorcista. ¿Qué tal? No, bueno, pues entonces vienen las sanciones, ¿verdad? Y como también hay engaño hacia la gente, pues puede haber también dar parte a las autoridades, como por ejemplo la pederastía, es un delito gravísimo que está sancionado no solamente eh, por el código canónico, de derecho canónico, también por las legislaciones penales en todos los países y en México con particular gravedad. El obispo está obligado a dar parte a las autoridades. ¿Para qué? Para que vayan y, órale, ¿verdad? Se haga justicia. Y sí, caen tras las rejas. Entonces, de esto, pues sí, hay tristes ejemplos. Obviamente, pues no vamos a decir nombres, pero efectivamente, pues hay casos en todo el mundo que han parado ante las autoridades y, como dice Jesús, de allí no saldrás, sino hasta que pagues hasta el último centavo. Por eso, estas empuñaduras que entran en el corazón de la Virgen María no solamente ofenden a Dios, sino que causan un gravísimo daño a la gran comunidad cristiana. Por cada uno de estos asuntos, pues se genera un escándalo grande. Con anterioridad, pues la Iglesia se esforzaba por aminorar al máximo el escándalo, no dando publicidad al asunto. No es que quisiera esconder, ser tapadera, ¿verdad? Sino simplemente no dar publicidad al asunto y darle las gracias al padrecito, al religioso, a la religiosa, y pues que Dios te bendiga, pero pues no puedes continuar ejercitando el ministerio en la iglesia, no se puede, ¿verdad? Pero los periodistas y los medios informativos pues hacen de eso también magnifican y de ello también obtienen suculentos ingresos. Entonces, por todos lados, estas espadas que atraviesan el corazón de la Virgen María tienen no son figurativas, sino que efectivamente han ocurrido y siguen ocurriendo. Entonces, por eso la Virgen María aparece con estas tres rosas. La blanca, por aquellas almas de oración para evitar vocaciones fallidas. Tanto las que piden su laicización, piden su dispensa, como para aquellos que pues, andan en calidad de desaparecidos. Después, aquí parecía que la rosa blanca que estaba sobre el pecho resaltaba más para demostrar este significado. Entonces, nos empieza a hacer sentido la necesidad de reparación.
Por cada una de estas empuñaduras de espadas nos va haciendo sentido la necesidad de reparación. No me refiero a la reparación canónica, porque esa es otra. La reparación canónica es hacer justicia, es hacer que el escándalo sea atendido como, pues, castigando ejemplarmente al delincuente. Sí, hay que decirlo con sus letras jurídicas, ¿verdad? Un sacerdote que comete estos delitos es delincuente canónico, comete delito y se tiene que castigar. Si se hizo del conocimiento público, se tiene que hacer también del conocimiento público las sanciones. No es para quemarlo, sino para hacer justicia. Y luego, con las manos juntas, la Virgen María continuó. Estamos en ese día de 13 de julio de 1947. Con las manos juntas continuó. Deseo también que haya otras almas que vivan con generosidad y amor los sacrificios y las pruebas, las humillaciones, para reparar las ofensas que recibe nuestro Señor del parte de las almas consagradas que viven en pecado mortal. Oh. Entonces, la rosa roja significa, representa, para el gozo de la Virgen María, para consuelo de la Virgen. Esa rosa roja significa o simboliza a todas aquellas almas generosas que ofrecen sus sacrificios, las pruebas, las humillaciones, en reparación por el agravio grandísimo, aquella espada profunda que significa las almas consagradas que viven en pecado mortal. Bueno, pues yo no creo tener la necesidad de hacer un inventario de pecados mortales. Se supone que estamos ante un auditorio católico que sabe de qué se tratan los pecados mortales. Y a muy grosso modo, pues cuando infringimos cualquiera de los 10 mandamientos de Moisés, el cual pues, habla hoy justamente la primera lectura de la misa de hoy, y también de los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de colaborar con el diezmo, de venir a misa todos los domingos, ¿no? De, pues, y así, de cumplir con todos los preceptos que la iglesia pues, va dando en materia de culto, en fin, todas las obras de misericordia espirituales como corporales, si nosotros las ignoramos de manera voluntaria, de manera culpable, pues cometemos pecado mortal. Entonces, aquí lo que la Virgen dice, que esa rosa roja representa, simboliza a todo ese grupo de almas que ofrecen sus sacrificios y humillaciones por esas almas ingratas, consagradas, que están viviendo en pecado mortal. Puede haber pecado mortal, por ejemplo, en la vida de un sacerdote, pues que tiene su amante, lleva una doble vida, está viviendo en pecado mortal y aún así, pues sigue viviendo y ejercitando las funciones, pero más con la frescura de una lechuga, puede ser. También religiosos o religiosas que están viviendo en algo parecido, porque los hay también. Entonces esto inflige una grande y profunda espada al corazón inmaculado de María y a nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice ella. Las ofensas que recibe nuestro Señor, o sea, el Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, bueno, entonces aquí la rosa roja clavada en el pecho de la Virgen parecía que resaltaba más para mostrar su significado.
Luego empezó a resaltar la rosa amarilla con destellos de oro. ¿Qué significó eso? Luego la Virgen hizo otra vez un momento de pausa y, prosiguiendo, dijo: deseo también que haya otras almas que inmolen totalmente su vida para reparar las traiciones que recibe nuestro Señor de parte de los sacerdotes Judas. O sea, sacerdotes marca Judas. Judas Iscariote, ¿no? ¡Ay, Dios santo! Entonces, aquí también la rosa amarilla con destellos de oro resaltaba y daba viva expresión de sí misma. Pues bien, estos son los significados de las tres espadas y de las tres rosas. O sea, al explicar las tres rosas, se explica también lo de las tres espadas, que es un sacerdote Judas, traidor, traicionero, desde dentro, se mete y desde dentro de la iglesia hace y deshace lo que quiere en contra de la propia iglesia. Genera cisma, genera desconfianza, genera rebeldía, genera oposición, desprecia al Papa, lo traiciona. O sea, hay muchas formas en que se puede comparar a un sacerdote con Judas Iscariote. ¿Qué hizo Judas Iscariote allá en Getsemaní cuando se acercó a Jesús? Maestro, y lo besó, ¿verdad? O sea, una hipocresía grandísima, pero que tiene la intención no de saludar, sino de entregarle. Papa Benedicto XVI lo dijo en alguna de sus charlas informales de avión, ¿verdad? Que nunca faltan, o a la salida o a la entrada de algún evento. Y le preguntaron a Papa Benedicto XVI, yo todavía recuerdo cuando lo leí en el Observatorio Romano, porque todas sus conferencias y charlas y todo aparecían en el observatorio, siguen apareciendo en el Observatorio Romano, que es el semanario oficial del Vaticano. También hay uno que es diario, pero ya, pues ya no nos llega a México, no nos llega. Y decía, los enemigos actuales de la iglesia ya no son los de antes, los masones, los protestantes, ¿no? Los medios de comunicación que quieren quemar a toda costa la iglesia, tampoco son los persecutores ni los de otras religiones que andan cortando cabezas a los cristianos, ya no son esos. Y vaya que son grandes enemigos, decía Benedicto XVI. Ahora los verdaderos enemigos están dentro de la iglesia. Y son estos. O sea, no solamente traicionan su vocación, sino que desde adentro combaten a la iglesia y o se sirven de ella para enriquecerse, para obtener frutos ilícitos. Entonces el Código de Derecho Canónico, como les digo, el Papa Francisco lo modificó en todo lo relacionado con los posibles delitos que puede cometer un clérigo, o sea, un religioso, una religiosa, un sacerdote, un obispo. Llegaron tantas quejas en tiempos de Benedicto y en tiempos del Papa Francisco, que el Papa Francisco dijo cero tolerancia, basta, ahora sí vamos a castigar las cosas con todo el peso de la ley y con la advertencia de que si fuera necesario se daría parte a las autoridades civiles. ¿Para qué? Para que también por la competencia civil, si constituyen delitos, pues también se haga justicia. Entonces, pues sí se volvió en ese sentido la iglesia, los tribunales eclesiásticos en todo el mundo, por línea directa del Papa, se volvieron más estrictos.
y ni modo, caiga quien caiga de la jerarquía que fuere. Y sí, hermanos, si caen, si caen. Lamentablemente sí los hay. Entonces, pues estas no fueron así como que imaginerías de Pirina Gili. La Virgen María de verdad estaba muy dolida por estos tres tipos de espadas que atravesaban su corazón y lo siguen atravesando porque sigue habiendo. Entonces, pues estamos en eso, hermanos. Estas revelaciones no deben ser una como que una simple opción dentro de nuestros saberes para ver si le hago caso o no le hago caso. Cuando la Virgen María se aparece de suyo ya, esto hay que atenderlo y atenderlo con grandísima seriedad, porque algo está ocurriendo. La Virgen María Rosa Mística se le siguió apareciendo a Pierina Gili hacia todavía hasta 1984. Les voy a decir la fecha. Hasta el 24 de marzo de 1983. Todavía ella vivió 10 años, 9 o 10 años más, en que ya no tuvo absolutamente nada. Imagínense, pues, la crisis en la que entra un alma que ha estado siendo dirigida de manera prácticamente directa por la Virgen María. Y luego ya la Virgen María le dice, bueno, pues ya te voy a dejar así para que vivas como el resto de los fieles, a quienes no se les aparece la Virgen, ¿verdad? O les habla con locuciones interiores. No, pues fue fuerte, pero ella siguió viviendo en la discreción y siempre, siempre bajo la más estricta supervisión y vigilancia de sus directores espirituales, confesores, obispos, que se fueron sucediendo uno tras otro. Y luego, ya después de que murió, pues a revisar todo el expediente, todos los frutos, revisar todos los testimonios, en fin. Pero ya hablaremos con posterioridad de esas últimas mensajes que ella recibió. En verdad, hay mucha tela de donde cortar, pero tenemos que tomar siempre mucho, muy en serio esto. Ahora, nosotros como feligreses, yo también soy feligrés, no crean ustedes, por el hecho de ser sacerdotes dejamos de ser feligreses, todos somos fieles, no más que unos son laicos y otros somos sacerdotes, pero todos somos fieles o feligreses, es lo mismo. Todos nosotros estamos convocados a formar parte de alguna de estas tres rosas. Una vez que hemos escuchado la descripción de estas rosas, yo te pregunto a ti que nos estás siguiendo a través de los medios digitales, estas plataformas, ¿con cuál rosa te sientes más identificado? Si no te sientes identificado con ninguna, no te azotes, no te preocupes, tal vez no lo habías meditado, pero justamente estas apariciones nos ayudan a, pues, constituir como tres grandes tropas, pues de soldados, de almas de oración, de almas que se consagren, de almas que ofrezcan a Dios sus sacrificios, sus penitencias, en fin. ¿Para qué? Para que todas estas vocaciones, tanto sacerdotales como religiosas, pues disminuya su número, 1. 2, se prevenga que no caigamos en tentación. 3, disminuir también los efectos de los sacerdotes judas. O sea, sigue habiendo y
Pues ahora sí que con grandísima tristeza para el resto del presbiterio, ¿no? Cuando de pronto alguien se vuelve contra el Papa, órale, y pues uno dice, pues ¿qué pasó? ¿De dónde te vino? ¿Por qué esta traición? O se vuelve contra su propio obispo, ¿no? Y entonces se queda desconcertado el obispo y nos quedamos desconcertados el resto de los sacerdotes, ¿no? Pues, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? Ocurre también que puede haber un narcisismo muy escondido en el alma sacerdotal. Es decir, que se siente despreciado, que se siente que no lo han tomado en cuenta, que se siente merecedor de muchos privilegios y mira con desdén a otros que por azares del destino, por la voluntad divina, pues tienen otras privilegios, tienen otras eh, facilidades de vida. Entonces viene la envidia, viene la ofuscación, viene la rebeldía y finalmente la traición. Ya Dios ha de juzgar, obviamente, ¿verdad? Cada alma, porque solamente Él conoce la cerámica de la que estamos hechos. Solamente Él conoce las circunstancias, no solamente inmediatas presentes e inmediatas pasadas, sino desde la infancia de cada vocación. ¿Por qué ha disminuido? Yo pregunto, ¿por qué ha disminuido el número de vocaciones, tanto religiosas como sacerdotales? Porque esto es un número duro, sí que han disminuido. Incluso hay veces que congregaciones que fueron de religiosos muy santos, pues están entregando sus casas de formación, sus conventos, ya no hay quien esté allí. Y sin embargo el gobierno pues les pide que paguen el predial. Y si en un principio eran conventos o casas muy grandotas con sus jardines largos, grandes, ¿no? Acá en Tlalpan o en Coyoacán, todo, pues las ya viejitas, todas viejitas, no tenemos de dónde pagar. Lo que vendemos de galletitas y de rompope, pues no nos alcanza, ¿no? Pues mejor vendemos y nos vamos a vivir a una casita más apropiada en donde no tengamos que pagar el predial y todos los servicios, mientras nos morimos, porque pues ya no hay nuevas vocaciones. Válgame Dios. Y también dígase de vocaciones de órdenes religiosas. Pues también así platicando de tú a tú, con otros sacerdotes, cofrades que son religiosos. Yo no soy religioso, soy diocesano, pero convivimos en los decanatos, ¿verdad? En las reuniones de zona. Y ahí convivimos tanto religiosos como diocesanos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo van? Pues va en pique y esto y lo otro. Y el seminario menor, no, bueno, pues hablemos de cosas más optimistas y mejores noticias. ¿eh? Pero tanto en el lado diocesano como en el lado de las congregaciones y órdenes religiosas, ha disminuido mucho. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, el Código de Derecho Canónico vuelvo a él, exige idoneidad en las vocaciones. Muchos se preguntan, ¿qué es eso de la idoneidad? Idoneidad, bueno, que los que se presentan a una casa religiosa y los que se presentan ante el seminario reúnan un perfil mínimo indispensable, ¿verdad? Mínimo indispensable. Pero cuando no se reúne ese mínimo indispensable, pues no pueden ser admitidos, ¿verdad? Por ejemplo, si llegan y, digo, sin ser esto una homofobia, pero si llegan y con toda sinceridad declaran que son homosexuales, pues no pueden ser admitidos, porque para una vocación sacerdotal se necesita ser hombre
bien derecho, en todos los sentidos. O si se presenta una chica para ser religiosa, pero originalmente era hombre, pero se operó y mediante engaños y maquinaciones y artificios logra ser admitida o admitide o admitido o como se diga, pues tarde o temprano se dan cuenta, no reúnes el perfil de idoneidad. O un chico que, pues bien, ¿verdad? Heterosexual y demás, entra bien convencido, pero en el primer año de formación no le gusta ir a misa y muy bien educado y de mucha cultura y de mucha oración y de 10 en clase y todo, pero no le gusta ir a misa. ¿Cómo puede ser promovido para el sacerdocio? O sea, no hay idoneidad. No, pues que sí, llegan y tocan la puerta, y sí, hay muchos que llegan y tocan la puerta, pero también, como con el matrimonio, lo que quieren es salirse de su casa, ya no aguantan estar en su casa, quieren escapar de la tutela, de la dominación y de la represión de sus padres. Por eso, pues muchas chicas y chicos pues, agarran, se casan y se van y dicen, ya resolví mi problema, y se meten a otro peor, porque no eran llamados todavía al matrimonio. O bien, acá también, en las casas religiosas, pues es complicado, ¿eh? Es complicado, porque pues hay que pasar muchos exámenes psicológicos, psicométricos, exámenes de dopaje, ¿no? Exámenes del SIDA, de cosas que dices, pues tengo que estar sano, ¿verdad? En cuerpo y alma, en todo, para poder ser admitido siquiera. Todavía falta que durante la formación, que es larga, pues no me encuentren otros problemas, ¿no? O que yo dé otros problemas. Y otros llegan y que pues muy buenos, ¿verdad? Muy recomendados, pero desobedientes por naturaleza. Y entonces les da chance para que ejerciten la obediencia durante años. Y pues, pues no, nomás no obedecen, no obedecen, no obedecen. Pues la obediencia es un factor elemental de idoneidad. Vas a estar dispuesto a donarte a la iglesia, que la iglesia te ponga donde considere necesario y oportuno. ¿Sí o no? No, pues depende. No, bueno, pues entonces, ¿cómo te vamos a ordenar sacerdote con ese depende, verdad? ¿Estás dispuesto a ser obediente a mí, tu obispo, y a mis sucesores? Depende. A ver, ¿cómo que depende? Sí, si me obligan a dar la comunión en la mano, entonces no, compadre, no puedes ser sacerdote porque tú tienes que ser obediente. Y ya pasó, ¿eh? Allá en Argentina, en un seminario, el famosísimo seminario de San Miguel. Y entonces, con la pandemia, pues todos nos vimos obligados a hacer sinergia con las autoridades para que los contagios se redujeran al máximo y pudiéramos seguir dando la comunión, no ya en la boca durante un tiempo, sino pues en la mano, ¿verdad? Y allá en el seminario de San Miguel en Argentina, famosísimo, de donde ha salido uno que otro youtuber que anda todavía por allí, insisten en que no, la comunión en la mano no. Y entonces los mismos sacerdotes formadores del seminario dijeron, nosotros no la vamos a dar en la mano, la vamos a seguir dando en la boca, tan, tan. ¿Cómo? A ver, en el seminario están enseñándoles a los seminaristas a ser desobedientes. Intervino el obispo porque el obispo es la autoridad máxima en su seminario, más que el rector. El rector está, el rector de un seminario está supeditado al obispo. Como aquí en México, por ejemplo, ¿verdad? El rector está supeditado al señor cardenal. Es el señor cardenal el que mueve, remueve, quita, pone, en fin.
¿Y qué tal si el rector y todos los formadores dicen, nosotros no vamos a dar la comunión en la mano? A ver, no, entonces vamos a tener que cambiar a los formadores y vamos a tener que retirar, modificar y todo. No, pues háganle como quieran, pero no nos vamos. Ah, caray, se cierra el seminario. Y cerraron el seminario. El obispo de allá pidió orientación a la autoridad máxima en Roma y en Roma le dijeron, ¿qué quieres hacer? Pues yo creo que hay que cerrar, ciérralo. Y cerraron el seminario. El famosísimo seminario de San Miguel de Argentina. Qué pena, pero sé que reunir la idoneidad y si en materia pues de culto, de obediencia, pues, ahora sí que por la naturaleza misma, si no se está a favor de la misma naturaleza, si se va ya con signos antinatura, no pueden. Entonces eso ha obligado a reducir, con mucha pena, con mucho dolor, ¿verdad? Para la Virgen María, para nuestro Señor Jesucristo, para la Iglesia, a reducir el número de las vocaciones. Entonces, pues las que hay son pues, unas cuantas, contadas con los dedos de las manos, en cada casa de religiosos o de órdenes religiosas y del mismo seminario en México. Hay otras en donde hay muchos, ¿no? Porque abren las puertas de par en par y ahí entra todo a río revuelto. Pero ¿qué ocurre? A lo largo de los años, como el frijol, ¿verdad? Le hacemos así para limpiarlo y va cayendo las piedritas y las pajitas y todo, el gorgojo y todo va, ¿verdad? Pero a lo largo de los años y al final de la historia, al final de la novela, también se ordenan unos cuantos. En fin, pues todo esto va ocurriendo. Yo quiero nada más leerles un punto más. Desde hace tiempo y especialmente en el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se han relajado en su espíritu hasta el punto de traicionar su vocación y atraer con sus graves culpas castigos y persecuciones como sucede actualmente contra la Iglesia. Mucho se ha hablado de la persecución religiosa en México en los años 1926 a 1929. Pero también hay que decir que y la misma Concepción Cabrera de Hermida, Beata Concepción Cabrera de Hermida, la fundadora de los Misioneros del Espíritu Santo y otras obras de la cruz, las religiosas de la cruz y, en fin, pues tiene escrito un libro también de revelaciones acerca de pues los pecados de impureza que había ya en ese entonces en el clero. Entonces, pues no es un fenómeno nuevo y a causa de muchas cosas de esas, pues también se endurecieron las autoridades con odio, con un odio impresionante. ¿Por qué? Porque veían que en muchos la santidad era aparente y pues con mayor razón se ensañaron. Dijeron, no, estos todos son iguales. Y fuego a ejecutar, a fusilar, a colgar a diestra y siniestra a santos y a pecadores. Entonces, eso también hay que decirlo, como lo dice aquí Pierina Gili. Después de la Segunda Guerra, se han relajado en su espíritu hasta el punto de traicionar su vocación y atraer con sus graves culpas castigos y persecuciones, como sucede actualmente contra la Iglesia. A cada causa corresponde un efecto, o cada efecto es por una causa. Entonces, no todo es así tan gratuito y tan inexplicable o tan arbitrario. Ocurre.
Bueno, pues yo quisiera que por el momento, pues ya nos quedáramos en este punto que ha sido un repaso a lo de las tres espadas y las tres rosas, porque es fundamental para comprender el sentido último de la intencionalidad de la Virgen María con estas apariciones. Si no las entendemos en toda su importancia y amplitud, pues va a pasar ante nosotros revista como cualquier otra advocación cuyo origen ha sido alguna aparición y pues vamos a seguirle dando vuelta al, ¿cómo le llaman las chicas cuando les traen un muestrario, pues no sé, de vestidos o de algún producto en particular? ¿Cómo? Catálogo, catálogo de vocaciones, ¿no? Esta sí me gusta, esta no, a ver, esta me voy a ver, ¿no? Pues, o sea, las vocaciones de la Virgen María no son un catálogo de mercadotecnia para que cada quien elijamos ahí, a ver, me late, pues a ver aquí, ¿no? No, 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 no. Cada aparición tiene una profundidad y una seriedad que tenemos que escucharlas todas, a lo menos las que están aprobadas por la iglesia, que son unas cuantas, o sea, no son muchas. Les recuerdo, es Nuestra Señora del Pilar, que es la más antigua de todas, en tiempos de los apóstoles, tiempos del Señor Santiago, bueno, del apóstol Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Luego, también, pues acá ya más recientemente, de las más conocidas, está Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, con Santa Catalina Labouré, francesa. Tenemos también las del Sagrado Corazón de Jesús, de Santa María, de Santa María, ¿qué? No oigo. Quieres que adivine, pero no, no puedo adivinar. Santa, la de Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María Alacoque. Ay Dios, sí, Alacoque o Alacoque. También las de Azacacito, las apariciones de la Virgen de la Salet, 1846, también las de la Virgen de Lourdes, ¿no? Luego las de Fátima. Me pasé la de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí pues, es nuestra local, ¿verdad? Nuestra aparición nativa de aquí de México, 1531. Luego, pues después de las de Fátima, pues tenemos aprobada esta, la de Italia, de Santa María Rosa Mística. Ahí vienen en camino otras en estudio de parte del dicasterio de la doctrina de la fe. Ya habían aprobado la sobrenaturalidad de las apariciones de la primera semana, solamente de la primera semana, de las apariciones a los niños o jovencitos de Medjugorje, pero nada más la primera semana. Y entonces, pues todo el mundo se preguntó, y después de la primera semana, que fue en 1981, y que siguen teniendo mensajes los señores y las señoras, porque ya están casadas con hijos y hasta con nietos, bueno, estoy exagerando, no, o sea, no conozco la vida privada de cada uno de ellos, pero pues ya están mayorcitos. ¿Y qué pasó con todas las demás apariciones? Pues esas no mete las manos al fuego la iglesia, pero a lo menos de la primera semana sí. Y de lo demás, pues no hay inconveniente en que vayan, peregrinen bajo la más estricta supervisión de sacerdotes, de pastores, que sepan del asunto, para que no se escape de las manos, porque los videntes todavía viven. Y cuando viven todavía, pues la iglesia es muy, muy, pero muy prudente, muy sigilosa, para que no se escape de sus manos
el asunto. Ya pasó con una allá en Guatemala. En Guatemala, déjenme ver, no, perdón, en Venezuela. En Venezuela hubo unas apariciones reconocidas oficialmente por el obispo, cosa que no es fácil. Las apariciones de Betania, una finca, ¿no? Y la vidente, pues no recuerdo su nombre, y si me acordara no lo diría, porque pues recibió las revelaciones, el obispo estuvo de acuerdo, más de 100 personas vieron a la Virgen porque fue una aparición pública, o sea, no está fácil que eso ocurra. Generalmente nada más es el puro vidente el que ve, pero todos los demás están viendo para todos lados, no, pues solamente la vidente. Pero en aquella ocasión, en aquella finca de Betania, la aparición fue para todos, pero solamente una mujer, una señora casada y con hijos, recibió locuciones interiores. Las puso por escrito, las revisó el obispo, duraron años en estar viendo si sí, si no, hasta que por fin el obispo dijo, sí, ¿verdad? Y el conjunto de esos mensajes, ahí los tengo yo, ¿verdad? Pues están aprobados por la diócesis, o sea, solamente en su diócesis están aprobadas allí. Muere el obispo y la vidente se escapa, ¿verdad? Y se va a Estados Unidos, se va a Europa y anduvo por todo el mundo diciendo, la Virgen me dice y la Virgen quiere. Y entonces pues ya no había que hacerle caso al obispo ni a la iglesia, sino a la vidente. O sea, ¿no? ¿Y dónde? Que las autoridades de Roma dijeron, pues es que el problema está en que el obispo que estaba dio su Niki Lobstad, de que pues sí, ¿no? Y luego pues ya se le escaparon de las manos y esta señora pues ya decía lo que quería. Y finalmente muere también la señora, ¿no? Pero pues ya fuera de la supervisión del obispo del lugar. Porque si se va a Nueva York, si se va a Washington, si se va a Río de Janeiro, si se va a Europa, se va a Rusia, y anda por todos lados divulgando lo que la Virgen le dice a ella, entonces, ¿bajo qué autoridad está ella? La del obispo de origen, pero ese ya se murió y ya no vive en Venezuela. Entonces, ¿cuál es su obispo? ¿Quién la controla? ¿Quién dice sí a sus nuevos mensajes? Pues ya está difícil. Por eso se tienen que esperar hasta que muera el vidente y entonces ya se cierra el periodo y siguen las investigaciones. Pero cuidado con estos videntes youtubers que día con día aparecen y dicen, ya no tarda la próxima semana en caer un meteoro que viene de allá, de quién sabe dónde, y ya no tarda en haber 3 terremotos y aguas porque los eclipses lo están diciendo y generan una paranoia. Váyanse a los refugios y que úntense este aceitito bendito y cómanse estas raíces de árboles. Y si les creen, no, bueno, entonces ya la vida cristiana es otra, que no es la que la iglesia viene predicando desde hace 20 siglos. Tengan cuidado. Bueno, entonces aquí le paramos y vamos a consagrarnos a la Virgen María como ella quiere. Cada día 13 renovamos nuestra consagración. Entonces, si los tomen el librito, que por cierto no está a la venta, no se lo pueden llevar, si no nos vamos quedando aquí sin los ejemplares. Por favor, entonces, al terminar, los devuelven para que sigamos pudiendo disponer de estos libritos de Santa María Rosa Mística que han aparecido bajo la editorial de Ediciones San Pablo. Página número 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. Virgen María, Rosa Mística, llena de gracia, Madre de Dios, de la Iglesia y Madre nuestra, a tu inmaculado corazón me consagro
y hago entrega de mi vida al Señor. Enséñame el camino hacia tu Hijo muy amado, Jesucristo, para vivir en continua conversión, orando, haciendo penitencia, para reparar los pecados de la sociedad. En especial te ofrezco en este día mis oraciones por el siguiente pecado social: de todos aquellos sacerdotes y religiosos y religiosas que se han hecho los desaparecidos, que han cometido delitos, que se hacen los exorcistas sin serlo, o cualquier otro cargo no recibido de su obispo, y que pues negocian, monetizan con las habilidades que Dios les ha dado para conseguir conversiones, pero que lamentablemente han utilizado en su propio provecho. Seguimos. Que todos los bautizados encuentren en Jesús, palabra y Eucaristía, el camino que lleva al Padre, la verdad que da seguridad y una vida llena de felicidad. Que acepten a Jesús como modelo para aprender a amar, perdonar, comprender, escuchar y servir. María Rosa Mística, acompáñame en el camino hacia el reino de Dios. Bendice y cuida mi vida, que hoy te consagro. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, oh Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta 13ª conferencia. Vamos por la número 14 y así sucesivamente, a la medida en que Dios nos lo permita. Pasen todos buenas noches. En este momento hacemos corte para dar continuación con la Santa Misa.